En este episodio te hablo de si hay que tener un vehículo privado viviendo en el campo, de si es realmente necesario tener coche. Es una pregunta que se hacen muchas personas y voy a darte mi punto de vista desde mi experiencia y también ciertos ejemplos. Así es que si estás pensando en irte a vivir al campo y tienes esta duda, este episodio te interesa. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel Sanes, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bien, pues como te decía al inicio, hoy te voy a hablar de si hay realmente una necesidad de tener un vehículo cuando vives en el campo, cuando vives en un pueblo. Y lo primero que te quiero decir es que realmente depende de dónde vivas. Y te adelanto que desde mi punto de vista, según donde vivas, es necesario, a menos que hagas ciertas renuncias. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. El caso de mis padres se fueron de la ciudad a un pueblo que en aquel entonces, hace cerca de 20 años, aquel pueblo tenía unos 2.000 y pico de habitantes. Ya era un pueblo más o menos grande. Bueno, pues actualmente ese pueblo ya pasa de los 6.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que es un pueblo que como está no llega a 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona, digamos que es pueblo de acogida de gente que se ha ido de la ciudad durante muchos años. Entonces, son pueblos, y muchos que hay alrededor, que han ido creciendo con toda esa masa de gente que se ha ido desplazando y en un inicio tenían pocos servicios, tenían poco transporte público, pero con el tiempo, debido a esa gente que ha ido acudiendo y que ha ido solicitando más y más servicios, pues se ha creado más servicio. ¿Por qué? Porque hay más demanda. Entonces, es por ejemplo, este pueblo concreto donde viven mis padres, un pueblo donde hay transporte público, en este caso es tren, bastante frecuente. No quiero decir que sea el transporte público que te puedes encontrar en una ciudad. No te puedo decir que sean autobuses o metros cada 5 minutos. No, eso no existe. Pero puedes tener trenes cada hora, cosa que hace unos años pues no lo había. ¿Qué pasa con estos pueblos también que van creciendo? Pues que las viviendas se van encareciendo. Como digo, son zonas que se van poblando con gente que se va de la ciudad. Hay más demanda, se crean más servicios también, pero los precios suben. Con lo cual, no siempre son pueblos para todo el mundo. Y si llegas en un momento en que esos pueblos todavía no se están poblando, pues tienen menos servicios, obviamente. Pero espera. Antes de continuar, si te interesa todo este tema de dejar la ciudad, irte a vivir al campo, de cómo es la vida en el campo, te invito a suscribirte a mi lista de correo, porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com. Solo por suscribirte te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. En un pueblo más pequeño tienes menos servicio. Vas a encontrar vivienda más barata, pero a lo mejor puede ser que también los comercios sean más caros, porque hay menos gente, porque cuesta más llevar todo el género a los lugares. Siempre hay que mirar esos pros, esos contras, siempre hay que tener una visión de cómo son las zonas y por qué esto es más caro, esto es más barato, aquí es más tranquilo, aquí es menos tranquilo, porque todo tiene una respuesta. Y como te digo, pues en un pueblo más pequeño donde hay menos servicios, donde no tienes un transporte público decente, por así decirlo, que sea frecuente, pues desde mi punto de vista sí que es necesario tener un vehículo para moverte. Mira, te digo algo, a mí no me gusta conducir, no me gusta. Yo me saqué el carnet de conducir cuando no tuve más remedio
porque por trabajo sí que me fui a vivir a un pueblo, a Mallorca, y entonces allí vi que si no tenía carnet de conducir, si no conducía un coche, allí no me podía mover, no podía hacer nada, porque precisamente era uno de esos pueblos que no tenía transporte público. Y entonces fue cuando decidí sacarme el carnet de conducir. No me gusta conducir, pero es necesario. Para mí es algo que si no tienes un carnet de conducir, si no tienes un vehículo con el que moverte, estás muy limitado. ¿Quiere decir que no se puede vivir? No, no es imposible. Pero para mí, para lo que yo necesito moverme, pues sí que necesito tener ese carnet de conducir y ese vehículo. Tener un vehículo, obviamente, conlleva un gasto. Tienes que tener ese vehículo mantenido. Si estás en una zona donde los inviernos son duros, pues tienes que tener ese vehículo en condiciones para que te aguante bien el invierno. Tienes que aprender también a conducir en esos momentos de invierno, cuando hiela, incluso cuando nieva. A veces no sirve todo tipo de vehículo, en según qué zonas es necesario tener un 4x4. Lo es, por mucho que me cuenten de eléctricos, de lo que sea. No, el campo tiene su propia realidad y sus propias necesidades. Y a veces en según qué lugares es necesario un 4x4, o si lo necesitas para moverte, para irte a buscar leña o lo que sea. Incluso a veces es necesario tener una furgoneta. Nosotros tenemos una furgoneta y tenemos un coche pequeño para movernos, pero tenemos una furgoneta para materiales, para leña, para todo lo que sea. Como digo, viviendo en un pueblo pequeño, viviendo en un pueblo que tiene pocos servicios, a veces necesitas comprar cosas que es que no las encuentras. Y hay cosas que no te las traen por internet. Hoy en día se puede pedir muchas cosas por internet, pero hay cosas que no las tienen. Con lo cual, bueno, pues a veces es necesario que te muevas. Puedes pedirlas a según qué lugares, sí, pero a veces te cuesta el doble que si vas tú a buscarlo. Todo es una cuestión, como digo, de equilibrio, de hacer números, de necesidades también. En el campo hay muchas más personas con carnet de conducir que en la ciudad. La gente joven, en cuanto llega a los 18 años, intenta sacarse el carnet de conducir para poderse mover, para poder ir de un lado para otro. Hay gente sin vehículo, hay gente que no conduce en el campo, por supuesto. ¿Se puede vivir sin vehículo en el campo? Por supuesto, pero con unas condiciones concretas. Hay que adaptarse, a lo mejor, a ese transporte público que puede ser escaso. Normalmente lo hay en según qué sitios. Claro, si estás muy perdido, no hay transporte público. Pero a veces hay cierto transporte público. Y entonces te tienes que adaptar a eso, te tienes que adaptar a los servicios locales, te tienes que adaptar a un ritmo totalmente diferente. Yo he conocido gente, y conozco gente, tanto cuando vivía en el campo en España como ahora en Francia, que no tiene vehículo, que se mueve en el pueblo y se mueve con el poco transporte público que hay, y si necesitan algo concreto, pues llaman un taxi. Pero son gente que son de la zona. Yo creo que para una persona que se va de la ciudad al campo, ese cambio de vivir sin moverte, sin poderte desplazar cuando tú quieras, como tú quieras, es muy difícil. Tienes que tener una mentalidad muy concreta o querer eso precisamente. En el fondo, como muchas veces digo, es una manera de vivir, es un estilo de vida el vivir en el campo. Y también hay que hacer ciertas concesiones. Posiblemente en la ciudad a poca gente le guste coger el transporte público en hora punta e ir como sardinas enlatadas. Pero es el precio de vivir en la ciudad. Igual que esos atascos monumentales, porque no nos olvidemos que mucha gente sigue teniendo que coger el transporte privado en la ciudad, porque para desplazarse a según qué lugares no tiene transporte público, y a veces hay atascos monumentales. Entonces, en el campo ocurre lo mismo. Hay ciertas renuncias, hay ciertas cosas a las que te tienes que adaptar. O te adaptas a un transporte público escaso o prácticamente inexistente, o tienes que tener un vehículo propio. Lo que pasa, como siempre digo, es que no todo es perfecto. Hay que buscar el equilibrio que más le convenga a cada uno. Por eso, si estás pensando en irte a vivir al campo, es muy necesario hacerte esas preguntas concretas, esas necesidades concretas que tienes que cubrir según tus circunstancias.
No vale irse a cualquier sitio porque sí, por lo idílico, por lo romántico, por lo barato, por lo caro, por lo tranquilo, por lo que sea, por el trabajo, porque eso te va a conllevar una serie de cosas que a veces no se tienen en cuenta y que se tienen que pensar detenidamente. Así es que, ¿es necesario tener un vehículo o no? Pues como digo, eso depende de cada uno. Yo personalmente, como he dicho antes, no me gusta conducir, pero prefiero conducir por estas carreteras perdidas, rodeadas de bosque, de paisaje, que ir en transporte público en hora punta en una ciudad. Espero que este episodio te haya resultado interesante, que te haga reflexionar sobre esa necesidad concreta de tener un vehículo propio para moverte viviendo en el campo. Ya sabes que si tienes alguna duda concreta, si quieres dejarme tu comentario, tu opinión sobre todo esto que acabo de comentar, pues puedes dejarme un comentario que siempre son bienvenidos. Si este episodio te ha resultado interesante, te invito a suscribirte desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Si necesitas apoyo en ese proceso de planificación de tu cambio de vida de la ciudad al campo, te recuerdo que puedes contar con mis servicios premium. Por un lado tienes las guías de la ciudad al campo, guías concretas, directas al grano sobre temas específicos que abarcan las diferentes problemáticas a afrontar cuando te quieres ir al campo. Tienes mis servicios de consultoría, tanto por email para resolver dudas concretas como por videollamada, para poder trazar un plan concreto a partir de una videollamada de 60 minutos conmigo cara a cara. Nos centraremos en tu caso concreto, resolveremos dudas, aterrizaremos ideas y trazaremos un plan concreto. Y también tienes el curso online Prepárate para irte al campo, un curso dirigido a cualquier persona que quiera dar el paso de irse al campo, con el que conseguirás tu plan realista para irte al campo en menos tiempo del que te imaginas. Te dejo todos los enlaces para que te lo mires por si te interesa. Igualmente, te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com. Además, te vas a llevar un regalo solo por suscribirte. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Nos vemos en próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. ¡Chao, chao!